Lo primero, yo creo que el gobierno, lo que ha planteado el gobierno entrante, es definitivamente que no va a seguir con la paz total. O sea, no hay diálogos y eso lo había mencionado en campaña. ¿Eso qué significa? Que ante la suspensión de los diálogos, lo único que queda como alternativa es un sometimiento ante la justicia. Y por eso el llamado al gobierno de decir, en un plazo perentorio de 30 días, deben definir estas organizaciones si se entregan y se someten a la justicia o si no serán perseguidos con todo el peso de la ley y el esfuerzo del Estado. Y yo creo que eso hay que entenderlo como la dinámica que va a venir. Yo no hablaría de un derramamiento de sangre necesariamente, pero sí una persecución de estas organizaciones. Ahora, vale la pena que lo entendamos también, Andrés y Alejandro, en el sentido de lo siguiente. Si uno mira la dinámica operacional de lo que pasó con el gobierno, podría ver dos etapas en el Ministerio de Defensa y particularmente en las operaciones. En la primera etapa, que estuvo al frente del Ministerio de Defensa Nacional, el doctor Velázquez, lo primero que se da cuenta es cómo se disminuyó toda la dinámica operacional, cómo se hicieron los ceses bilaterales que trajeron unas trágicas consecuencias de aumento de capacidades y fortalecimiento de estas organizaciones al margen de la ley, pero como en la última etapa se aumentó la dinámica operacional. Yo creo que aquí va a haber un esfuerzo adicional, es como si le hubieran prendido el turbo a la fuerza pública para incrementar esas operaciones, es lo que esperamos que vaya a suceder con los anuncios que ha hecho el gobierno nacional, de hacer mucho más énfasis en la operatividad de las fuerzas, esfuerzos adicionales en el tema de inteligencia, coordinación mayor entre las agencias encargadas de la seguridad, que permitan operaciones más efectivas contra las organizaciones al margen de la ley. Y eso creo que es lo que vamos a nosotros a apreciar. Sin embargo, se van a encontrar con unas realidades que todavía no son palpables, porque desafortunadamente al no poderse haber realizado un empalme con las instituciones correspondientes y los funcionarios que debían hacer estas tareas, pues no se tiene una realidad en que está el Estado. Lo que hemos conocido hasta ahora es que en cuanto al Ministerio de Defensa van a llegar con muchas falencias en temas de capacidades operativas en transporte helicoportado, en movilidad aérea, en equipo que ha entrado en obsolescencia, en presupuestos. Es decir, va a haber una demanda inmediata de recursos para el nuevo gobierno con una situación económico y presupuestal supremamente compleja que hoy yo todavía creo que no conocemos la realidad. Germán René Jiménez. General, pregunta concreta para respuesta concreta. Ellos no se van a someter. ¿Tienen las fuerzas militares cómo someterlos, cómo combatirlos efectivamente, cómo vencerlos? Mire, Germán René, yo creo que algunas organizaciones, y parece que así ha sido, ya han anunciado algún interés de hablar con este gobierno sobre ese sometimiento. No todas las organizaciones, por supuesto, y creo que van a ser mínimas. Lo que va a pasar con las otras organizaciones es que van a tratar de buscar acuerdos, de unirse, de reunir esfuerzos con otras organizaciones para enfrentar esa dinámica operacional que se podría venir con la llegada del nuevo gobierno. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se protegen ante las operaciones que se van a incrementar con los anuncios. Ahora, la respuesta del gobierno. Yo creo que va a haber una demanda y un incremento en operaciones para tratar de neutralizar estas organizaciones armadas al margen de la ley. Pero vamos a estar limitados también con un tema de presupuesto y de equipos que hoy no están en el alistamiento necesario, inclusive pie de fuerza, para enfrentarlo. Así que, por supuesto que va a haber un aumento. Yo sí creo que va a haber una dinámica, una reactivación operacional, pero también con limitados esfuerzos dada la condición en que se reciben las fuerzas y las disponibilidades presupuestarias.
Andrés Muñoz en Cali. General, el tema del Plan 2.0, pues obviamente liderado por el gobierno norteamericano, da esa tranquilidad de pronto en caso que el gobierno entrante, a cabeza del ministro de Defensa, pues encuentren la realidad de nuestras fuerzas militares. Mire, yo creo que el Plan Patriota 2.0, Andrés, es una muy buena oportunidad para mejorar aspectos fundamentales para enfrentar acceso a tecnología y, por supuesto, recursos que se podrían recibir por esos canales para fortalecer la dinámica operacional. Bajo ese sentido, creo que es una aliciente importante, y esas reuniones previas lo que generan es una luz de esperanza en volver a plantear una estrategia regional y hemisférica para enfrentar amenazas comunes en todo el continente, que van a ser importantes dada la complejidad de la amenaza y la característica de ser de carácter transnacional. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que cualquier capacidad no se recibe de la noche a la mañana. Esto va a llevar un tiempo, va a llevar meses, seguramente, para que empiecen a recibirse, se empiecen a articular nuevamente los canales respectivos, y también nos hemos enterado que los recursos disponibles dentro del plan Patriotas 2.0 todavía no son de la magnitud de lo que fue el Plan Colombia. Lo que conocemos es que se podría estar alrededor de $100 millones inicialmente, hasta posiblemente con un esfuerzo adicional 200 millones. Así que vamos a tener sí una mejora, pero también vamos a tener que ver cómo se desarrolla este Plan Patriotas 2.0 y si se van a aumentar los recursos adicionales para apoyar las necesidades operativas, pero indudablemente van a jugar un papel importante en recuperar capacidades para nuestra fuerza pública. Luis Manuel Madero en la ciudad de Cartagena. Mil gracias, Andrés. Mi general Guillermo León, una de las expectativas que se tienen con el señor presidente Abelardo de la Espriella es la recuperación de la seguridad en el país. Y también hay que controlar algo de la corrupción que se viene generando al interior de ciertos organismos, incluyendo el INPEC. ¿Hay posibilidades de corregir esto internamente para lograr esa seguridad nacional? Mire, Luis, usted tocó algo importante. El día de ayer nosotros estábamos presentando un trabajo que se hizo desde el año anterior con expertos de la sociedad civil, abogados, constitucionalistas, economistas, empresarios y grupos de oficiales de las fuerzas militares y la Policía Nacional, expertos en los diferentes temas. Y en esa proyección, uno de los pilares fundamentales que hay que trabajar es todo el tema de la política carcelaria y penitenciaria. Y este es uno de los temas más sensibles, porque cuando uno mira el problema que tenemos en los territorios, en que hay que recuperar los territorios, un territorio que hay que recuperar, como mencionaba ayer en la presentación del trabajo del doctor Mauricio González, el magistrado de la Corte Constitucional, mencionaba que había que empezar por el territorio de las cárceles del país, donde desde allí se proyecta el crimen y también se agobia a la población colombiana a través de delitos como la extorsión o las coordinaciones de la articulación de los crímenes a través de organizaciones criminales. Así que este debe ser un punto clave dentro de la estrategia, y nosotros lo que propusimos dentro de esta estrategia integral es una intervención en el tema carcelario y penitenciario para evitar que estos sean focos donde se proyecte el crimen y donde estén de alguna manera salvaguarda estas organizaciones, porque están allí guardadas y inclusive se les da esta protección en medio de la condición que están, pero que hacen mucho daño a la tranquilidad también de los colombianos. Y creo que este es un punto fundamental de qué va a pasar, cómo se va a hacer los ajustes en lo que es el INPEC y el USPEC, que son las organizaciones que hoy tienen la responsabilidad operativa y administrativa de nuestro sistema carcelario. 7 de la mañana, 55 minutos. A ver, Alejandro. General, le quiero preguntar con respecto a una afirmación que usted nos acabó de decir, porque nos ilustraba diciendo que no cree que vaya a haber derramamiento de sangre,
pero que sí, algunos grupos mostraron, no sé si voluntad, pero por lo menos un acercamiento, un diálogo, después de ese pronunciamiento del doctor de la Espriella. Entonces, le pregunto, si él dice que no va a haber paz en su gobierno, no va a haber procesos de paz, mejor, adicional a eso, se le ha pasado criticando el proceso de paz con las FARC, incluso ha llegado hasta utilizar términos de eliminar la JEP, pues no tiene ninguna especie de garantía el grupo al margen de la ley que intente por lo menos establecer un diálogo con estas afirmaciones que ha dicho. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, no va a haber acuerdo o no va a haber diálogo seguramente porque las garantías por parte del gobierno entrante pues tampoco están disponibles, aunque sea para un diálogo. A ver, Alejandro, permítame de una vez hago una aclaración tal vez en el término. Cuando yo menciono no dar derramamiento de sangre, me refiero de pronto cuando se usan estos términos para llevar esto, va a haber masacres y va a haber unas operaciones donde van a generar unas bajas indiscriminadas. No, yo no creo que hoy las fuerzas militares operen o la Policía Nacional en ese sentido. Va a haber operaciones, va a haber, por supuesto, también detenciones y neutralizaciones, por supuesto que va a haber, pero no en ese sentido de salir, como dicen, con el fusil a acabar con todo lo que haya, ¿no? Aquí las fuerzas han aprendido, tienen método para hacer operaciones y todo se hará con inteligencia y habrá enfrentamientos y combates, y si las organizaciones al margen de la ley no se rinden o no se entregan, pues en medio de esas operaciones van a producirse bajas. Eso sí, no lo podemos negar que va a ser así, pero no de una manera indiscriminada y sin tener y obedecer a lógicas y dentro del marco del derecho de IH y los derechos humanos. En cuanto al tema de la pregunta, mire, con la terminación del proceso de paz y la línea que traía este actual gobierno, pues obviamente se suspenderían los diálogos con estos grupos al margen de la ley donde todavía persistían diálogos. Pero recuerden que de los 9 líneas que había hablado este gobierno de negociaciones, existían una o dos. Una en la coordinadora guerrillera Ejército Bolivariano en el sur del país y con los comandos del sur en el departamento del Nariño. Así que eran las únicas 2 conversaciones que en ese momento todavía persistían. De hecho, el gobierno va a recibir una papa caliente, en mi consideración, porque hay 99 desmovilizados en el Putumayo de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Habrá que esperar a ver qué decisión toma el gobierno con este grupo y si va a desarrollar alguna línea de sometimiento acordada con ellos o si va a continuar un diálogo, pero ya ha sido muy claro el próximo gobierno en que diálogos no habrá, así que aquí hay un dilema que tiene que resolverse próximamente. Lo que sí tiene el gobierno nacional hoy también es recurrir a normas anteriores que le permitían someter y tener procesos de sometimiento a la justicia. O sea, hoy nuestra normatividad tiene contemplado y está vigente esa condición de sometimiento a la justicia con la cual va a poder negociar el gobierno este tipo de acciones o acuerdos con grupos al margen de la ley. Pero con el tema de continuar con esta política de paz total, pues definitivamente eso no va a suceder. General, si en este momento pareciera que estamos perdiendo la guerra, porque ellos se han fortalecido, aparte tecnológicamente también los últimos estudios lo demuestran, el que Colombia haga una posible reactivación de conversaciones con Israel y también hable de ingresar al denominado Escudo de las Américas, ¿podría servir como para intimidar también a estos grupos? Alejandro, lo siguiente con su pregunta. Mire, importante lo que acaba de decir, porque creo que aquí hay 3 elementos que usted los acaba de mencionar, y 2 elementos que acaba de mencionar y le sumo otro que van a ser fundamentales para entender la dinámica operacional que viene. Uno es el tema de cooperación internacional.
Reactivar estos canales de cooperación nos van a permitir acceso a inteligencia, esfuerzo común en la región, comprometer a la comunidad en la región y en el hemisferio para enfrentar estas amenazas comunes de crimen transnacional, y eso va a generar buenas dinámicas. Yo creo que se va también a incrementar el incentivo de cooperación no solamente con Israel, sino con otros países en la región y con países extrarregión, como el caso de Reino Unido, los Estados Unidos, por supuesto, y reactivar canales interagenciales que se rompieron por algunas decisiones que se hicieron en el gobierno o la administración actual. El caso, por ejemplo, del intercambio de inteligencia financiera, que se vio afectada por la infidencia, por dejar filtrar información, que había compromisos de reserva institucional. Entonces, todo eso se va a activar y eso va a generar un buen elemento. Y el otro elemento fundamental que aquí veo es el tema del Plan Patriota 2.0 que comunicamos, con uno tercero que va a generar una buena dinámica o un cambio en la dinámica, que es el de la cooperación, la articulación interagencial al interior del país. Y este es uno de los cambios rápidos que puede hacer el gobierno cuando llega, y es cómo suma esfuerzos de las diferentes instituciones que tienen que ver con la seguridad en Colombia. No las que tradicionalmente tienen o las que hizo este gobierno, que me parece que en eso hubo bastante fragilidad. La DNI se perdió, se generó mucha inteligencia de carácter más de interés político que estratégico para el país. Pero la integración del DNI, la inteligencia de las fuerzas, la inteligencia de la Interpol, de la DIJÍN, de la Policía Nacional, sumado a la UIAF, a Migración Colombia y a la UNP, van a ser articuladoras que generarán unas dinámicas importantes para subir precisamente los niveles de neutralización y desarticulación de las organizaciones al margen de la ley. Y por supuesto que este tipo de anuncios y de dinámicas que se van presentando en el nuevo escenario va a generar preocupación en estas organizaciones, que puede llevar o ha llevado, como ha sucedido ya en algunos de estos grupos, a anunciar el interés de mirar y explorar la posibilidad de una ley, un proceso de sometimiento. Entonces eso va a generar, por supuesto, disuasión, y el hecho mismo que ellos hayan empezado a tratar de sumar esfuerzos entre ellos mismos es una reacción que muestra cómo están preocupados ante el anuncio del gobierno actual, del gobierno que viene. Voy a cerrar esta entrevista con la ciudad de Medellín, John Freddy López. General León, esta hoja de ruta que se tiene para que el nuevo gobierno recupere la seguridad en el país, Catatumbo y demás, ¿por qué cree que Gustavo Petro no la tuvo o no la ejecutó? Cual llegó con una visión sobre la situación de orden público en Colombia que la definió o la estableció como la búsqueda de la paz a un costo muy alto, y fue su política de paz total. Esta política de paz total, desafortunadamente, está o se desarrolla de manera desarticulada, sin estrategia, sin fortaleza institucional, y me parece que bastante desordenada y muy optimista. Esto nos generó problemas que ya todos conocemos, pero obedeció a un tema de improvisación, de falta de organización, de falta de método, que nos llevó a unas circunstancias muy complejas en el tema en el tema de seguridad. Por eso yo alguna vez hice una comparación, inclusive creo que aquí en este mismo programa, y decía, cuando uno mira lo que fue el proceso de negociación con las FARC, diríamos que ese fue un proceso de lujo. Hubo equipo, hubo preparación previa para entrar a las negociaciones, hubo método, hubo equipos fortalecidos en áreas jurídicas que asesoraban a esas negociaciones. Había una posición, que al final hubo algunas cosas que en nuestra consideración no debieron pasar y que llevaron a que el proceso se perdiera un poco al final del ejercicio, pero eso no ocurrió en este ejercicio. No hubo planeación, no hubo organización, hubo mucha improvisación. Esa simultaneidad jugó en contra del éxito de los mismos procesos,
estamos viendo los resultados de los 8 o 9 líneas propuestas de manera simultánea. Hoy no tenemos ningún resultado tangible en 8 o 7 de ellas, y tenemos algunos resultados mínimos que se están dando con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Coordinadora Guerrillera Ejército Bolivariano. Entonces yo creo que acá ha habido una deficiencia en método, organización, improvisación y por supuesto en equipos que sostuvieran esas negociaciones de manera robusta y sólida. General Guillermo León, presidente de ACORP, le quiero dar las gracias por esta conversación en ASB Noticias y SAM, pero déjeme cerrarle con esta pregunta. Usted y yo que ya somos un poco canosos. Claro que sí, Andrés. ¿Qué hacemos si ya nos volvimos, dice la canción, me volví viejo de tanto esperar? Y me podría pensar a decir, me volví viejo pensando que este país podría estar en paz en algún día. Pero quiero cerrar con eso. Usted que estuvo en las fuerzas militares y estuvo al mando de seguramente muchas operaciones. ¿Colombia está en capacidad de decir que vamos a derrotar militarmente tanta violencia? No, mire, Andrés, no. Yo creo que los colombianos tenemos que tener en claro, después de tantos años en medio de este conflicto, que la solución no le corresponde a una sola institución o a una sola rama del poder. Por eso nosotros el día de ayer, después de tantas reflexiones, de este aprendizaje, como lo dice Andrés, producto de la experiencia y de las canas, lo que hemos presentado ayer fue una estrategia integral de seguridad con un enfoque sistémico para recuperar el control institucional del territorio. ¿Y eso qué significa? Que ese esfuerzo se debe dar en diferentes líneas, no se va a dar en una sola línea. Y cuando nosotros hablamos ayer de esta propuesta que se presentó, estábamos hablando primero de un esfuerzo en el tema de seguridad y defensa. Segundo, un tema que tiene que ir de la mano, que es el tema jurídico, el tema de justicia. Tenemos que ajustar el sistema judicial articulado con la política de seguridad para reducir la impunidad y mejorar la capacidad real en investigación, judicialización y sanción. Tercero, hay que hacer una reforma del sistema carcelario, porque este es un territorio perdido. Cuando uno habla de control territorial, aquí en las ciudades, en la parte urbana, ya tenemos territorios perdidos, y particularmente cuando hablamos de las cárceles. Esta política debe estar orientada a garantizar los derechos humanos, por supuesto, de los que están allí recluidos, debe mejorar sus condiciones de reclusión y ampliar las alternativas de resocialización, pero debe garantizar que no pueden seguir delinquiendo estas personas detenidas y que pertenecen o actúan dentro de estas organizaciones criminales. El cuarto pilar que nosotros hemos propuesto son las medidas vertebral que sostiene la violencia y la inseguridad en nuestros territorios, y se llama el narcotráfico y las economías ilícitas. Estos son activos o generan activos que son el principal incentivo económico para que estas organizaciones criminales sigan delinquiendo. La propuesta lo que plantea es que esos recursos puedan convertirse en una fuente importante para precisamente financiar el fortalecimiento de la seguridad de la fuerza pública. Por eso hay que tener una estrategia en ese sentido. Y el último, permítame Andrés, el quinto pilar que nosotros proponemos es una mirada de desarrollo territorial, entendiendo que muchas comunidades campesinas necesitan alternativas productivas reales para salir de las economías ilegales y transitar a las economías ilícitas, sostenibles y dignas. Y en esto concluimos nosotros que hay que tener para poder desarrollar estas 5 pilares y de cómo llegar a los territorios, donde esa forma de llegar que nosotros estamos proponiendo, que es el modelo de recuperación territorial diferenciado, tenga en cuenta las condiciones y características específicas de cada territorio, porque el fenómeno
criminal no es lo mismo en el Catatumbo que lo que se presenta en el suroccidente del país o lo que se presenta en el nordeste antioqueño, por poner un ejemplo. Y ese modelo tiene mucho que ver con la comunidad. La comunidad tiene que ser partícipe y eje central en el abordaje en el territorio para que desde allí se genere y se construya el Estado para volver nuevamente a la legitimidad y la gobernanza del Estado, que es lo que nosotros estamos proponiendo, Andrés. General Guillermo León, presidente de ACOR, como siempre, aquí están los micrófonos de SB Noticias SM en Colmundo Radio a nivel nacional, y para nosotros es grato tenerlo siempre en nuestra mesa de trabajo. Muy amable. Andrés, un saludo muy especial para usted, para toda la mesa de trabajo, para todos los colombianos que se conectan, y permítame terminar con esto. Yo creo que Colombia vuelve nuevamente a sentir con el cambio de gobierno que hay una nueva dinámica, que hay esperanza, que hay ilusión. Esperamos que esta se pueda concretar y que aquellos grandes problemas que hoy aquejan a Colombia, esa situación multicrisis que se ha hablado en diferentes sectores, pues que este gobierno tenga la sabiduría y se rodee de los equipos técnicos, políticos necesarios para lograr resolverlas y que los colombianos tengan una posibilidad de mejor futuro. Nosotros usábamos una frase en el tema de nuestra presentación ayer de las políticas, y hablábamos que el tema de la seguridad no es un tema de ideología, sino es un tema de codicia. La ideología es lo de menos. Aquí la seguridad no debe ser un tema ideológico, sino buscar cómo logramos nosotros retornar esa tranquilidad a todos los colombianos. El crimen no es ideológico, es codicioso. Gracias, Andrés, y un feliz día para todos en la mesa de trabajo y para todos los oyentes. Gracias, General Guillermo León, presidente de ACOR.